Se llama terlipresina versus noradrenalina en el síndrome hepatorrenal. Dividí la charla en 3 puntos específicos para llegar al final al tema, la pregunta puntual de la controversia que se me encargó abordar. La primera parte va a ser cuándo iniciar el tratamiento farmacológico en el síndrome hepatorrenal. La segunda es cuán efectivo es el tratamiento farmacológico del síndrome hepatorrenal. Y la tercera es cuál tratamiento usar, si terlipresina o noradrenalina. Así que nos vamos a abocar a esos 3 puntos específicos en esta presentación. Partamos por el primero. Esta es una diapositiva clásica del síndrome hepatorrenal publicada en 1970 por el doctor Epstein, donde este es un caso de un paciente cirrótico con falla renal y él quiso demostrar la fisiopatología del síndrome hepatorrenal mediante una angiografía. Y ustedes pueden ver aquí en la imagen A la angiografía renal del paciente cirrótico, donde se ve una vasoconstricción intensa de la arteria renal con una disminución franca del flujo sanguíneo al parénquima renal. Este paciente, como pasa con muchos pacientes con síndrome hepatorrenal, falleció y el doctor Epstein después hizo una nueva angiografía post-mortem, que es la que está en la imagen B, donde pueden ver ustedes la vasculatura presente normal y que señala que el principal mecanismo fisiopatológico del síndrome hepatorrenal es la vasoconstricción sin un daño estructural vascular renal. ¿Y por qué se produce esa vasoconstricción? Básicamente es un fenómeno derivado de la hipertensión portal. De hecho, está descrito hepatorrenal sin presencia de cirrosis, pero sí con hipertensión portal. Esto tiene que ver con la vasodilatación esplácnica, que determina un hipoflujo e hipotensión en el territorio arterial. Esto determina una estimulación de vasoreceptores de presión y activación de sistemas compensatorios, como el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y la hormona antidiurética. Esto tiene diversas consecuencias, incluyendo la retención de sodio y agua, pero en particular a nivel del parénquima renal, genera vasoconstricción de la arteria renal con disminución de la filtración glomerular y la falla renal consecuente. ¿Y cómo diagnosticamos este fenómeno en la práctica clínica habitual? La verdad es un diagnóstico de descarte, no tenemos un estudio diagnóstico preciso para hacer un diagnóstico positivo de la condición. Pero se diagnostica en un sujeto cirrótico con habitualmente ascitis y marcadores de activación del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, hiponatremia, en que tiene una disfunción renal. Clásicamente se denomina esto como una creatinina mayor a 1.5, pero vamos a ver que esto está desafiado en el último tiempo. En estos sujetos tenemos que hacer un estudio diagnóstico para descartar otras enfermedades, incluyendo factores de falla prerrenal, factores de nefrotoxicidad, factores que estén determinando necrosis tubular aguda, buscar si el paciente tiene nefropatía orgánica previa conocida, con ecografía y exámenes de orina, ausencia de shock, y una vez que descartamos todas estas posibilidades con una anamnesis clara, una historia clínica, un examen físico acucioso, examen de orina, fracción excretada de sodio y ecografía renal, podemos plantear el diagnóstico de un síndrome hepatorrenal. Esto es tremendamente relevante porque cuando enfrentamos a un paciente cirrótico con falla renal, la minoría de las veces va a terminar siendo un síndrome hepatorrenal y tenemos otras causas de falla antes que justifican una gran parte de esta disfunción renal. Por ejemplo, la mayoría de las veces vamos a estar en presencia de una necrosis tubular aguda o de una falla renal prerrenal, y si nosotros tratamos a estos pacientes con vasoconstrictores, incluso podríamos tener efectos deleterios. Así que el diagnóstico es tremendamente importante hacerlo en forma correcta. No olvidar que los sujetos con cirrosis tienen otras causas importantes de falla renal, como glomerulonefritis en pacientes con hepatitis B, C, la nefropatía por IgA es frecuente, nefropatía diabética en los sujetos con diabetes, por supuesto, son cosas que uno debe tener presente que pueden estar en nuestros pacientes. Así que no olvidar diagnósticos diferenciales. Y una vez que tenemos el paciente, sospechamos síndrome hepatorrenal, lo clásico son 2 tipos. El tipo 1 es el deterioro rápido de creatinina, un rango mayor a 2.5 miligramos por decilitro en menos de 2 semanas, así se define clásicamente. Y está el síndrome hepatorrenal tipo 2, un fenómeno más lento y progresivo, donde el individuo tiene niveles de creatinina mayor a 1.5, uno suspende el diurético en el cirrótico y persiste con niveles elevados de creatinina. Si es así, estamos ante un síndrome hepatorrenal tipo 2.
Ambos dos tienen un pronóstico muy ominoso. La sobrevida media de un síndrome hepatorrenal tipo 1 son 1.7 semanas sin tratamiento y de un síndrome hepatorrenal tipo 2, 6 meses sin tratamiento. Es una condición de extrema gravedad. Y los tratamientos disponibles son, importantemente, trasplante hepático, ¿cierto? Considerarlo siempre como un ítem tremendamente importante en el tratamiento, y los vasoconstrictores más albúmina, que es la pregunta de esta controversia. Pero siempre recuerden que es muy importante buscar una causa descompensatoria a la cirrosis, particularmente infección, y tratarla en forma muy agresiva, porque esto va a determinar la probabilidad de respuesta del paciente al tratamiento. No solo concentrarse en los vasoconstrictores y albúmina, sino que buscar y corregir factores descompensantes, particularmente infección. Como les comentaba, el concepto clásico de síndrome hepatorrenal fue desafiado por una cosa muy práctica, porque la creatinina es un mal marcador de disfunción renal por un lado, y por otro lado, porque si esperamos a disfunción renal en rango con creatinina muy elevada, la probabilidad de respuesta a tratamiento disminuye en forma muy importante. Y así ustedes pueden ver que sujetos con niveles de 3 miligramos por decilitro de creatinina responden en un 50% a terapia hepatorrenal, pero si esperamos más, por ejemplo, a niveles sobre 5, tienen solamente un 10% de respuesta. Así que no es recomendable esperar mucho para iniciar el tratamiento. Y es por eso que se viró a la indicación de tratamiento hacia alteraciones más precoces de creatinina, y esto se hace en base a la clasificación KDIGO, que es desde el 2007, la tomamos desde el grupo de nefrología, y se define falla renal ahora como una creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro, que un aumento en 48 horas o 25% respecto al nivel basal. Y se puede clasificar en 3 etapas la falla renal según esta clasificación de KDIGO. La etapa 1, donde existe un aumento entre 1.5 a 2 veces respecto al valor basal. La etapa 2, 2 a 3 veces respecto al valor basal. Y la etapa 3, más de 3 veces el valor basal o necesidad de diálisis. Esto es tremendamente relevante porque ya esos criterios de 2.5 y 1.5 desaparecen y empezamos a usar la creatinina basal para hacer nuestro diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Y no solamente el diagnóstico, sino que el tratamiento va a depender de esto también. Si estamos en un AQI1, vale decir 1.5 a 2 veces la alteración del valor basal, solamente hay que evitar cualquier nefrotóxico, volemización, disminuir o suspender diuréticos y vigilar la respuesta. Si estamos en una etapa 2 a 3, vale decir más de 2 veces el valor de creatinina basal normal, hay que suspender sí o sí los diuréticos e iniciar terapia con expansión de albúmina 1 gramo por kilo por 2 días. Si no hay respuesta, hay que evaluar si el paciente cumple criterios de hepatorrenal, eso quiere decir descartar otras enfermedades renales, y si es que los cumple, hay que iniciar terapia con vasoconstrictores más albúmina. Ya no hay que esperar 2.5 miligramos por decilitro de creatinina, basta 2 veces el valor normal si el paciente cumple con los criterios adecuados para el tratamiento. Y eso es porque esto mejora la probabilidad de respuesta al tratamiento. Eso con el primer punto. Vamos con el segundo punto, que es cuán efectivo es el tratamiento farmacológico del síndrome hepatorrenal. Y la respuesta depende de varias variables clínicas del paciente. Pretratamiento es importante, cuán precoz iniciamos el tratamiento de la disfunción renal, la anatremia y el score de Child y bilirrubina. Y intratratamiento, y esto es muy importante, depende de cuánto subamos la presión del paciente con la intervención que estoy haciendo. Eso va a determinar la probabilidad de que el paciente revierta el síndrome hepatorrenal o no. Así que es una variable que yo voy a estar muy atento a la hora de monitorizar, vigilar la respuesta. Como primera opción, terlipresina. La terlipresina es principalmente un agonista receptor B1 de vasopresina. Su vida media varía entre 2 a 10 horas. La vía de administración puede ser en bolos por vía venosa periférica o como por bomba de infusión continua a través de una vía venosa central. Se usan dosis de 0,5 a 1 miligramos cada 6 horas y se titula hasta 2 miligramos cada 4 horas según tolerancia y respuesta del paciente. Si usamos una bomba de infusión continua, son 2 a 6 miligramos en 24 horas, efectos adversos muy frecuentes. 30-40% de los pacientes tienen efectos adversos, hipocalemia, hiponatremia, isquemia miocárdica, periférica, intestinal, arritmias.
Pero así todo funciona y hay estudios muy potentes al respecto, como el estudio OT0401 con N de 50 por rama o el estudio Reverse con N de 97 a 99 sujetos por rama, prospectivos, randomizados, controlados, multicéntricos, muy potentes, que demuestran que aumentan la reversión de disfunción renal, del síndrome hepatorrenal, y esto se asocia a una disminución de mortalidad en este grupo de pacientes. Son estudios bastante contundentes que muestran esta realidad. Y esto se ha comprobado en metaanálisis de 5 estudios relevantes que han demostrado que aumenta la probabilidad de reversión de síndrome hepatorrenal con un N de 200 pacientes por rama y una tendencia muy marcada de disminución de mortalidad de nuestros sujetos. Por lo tanto, hay evidencia bastante contundente respecto a su efectividad. Veamos la noradrenalina, es un agonista alfa-1 y en menor grado beta, su vida media son 3 minutos, se usa por vía venosa central, requiere monitorización, dosis altas, 0,5 a 3 miligramos hora, más albúmina siempre. Y para que se hagan una idea, en un sujeto de 70 kilos estamos hablando de 0,12 a 0,6 gamma kilo minuto, son dosis altas, bien altas. Y efectos adversos, isquemia, miocárdica, intestinal, arritmias. ¿Qué evidencia tenemos de noradrenalina? Este es el primer estudio y en realidad los otros estudios siempre han sido comparativos con otros fármacos. Este es el que muestra más claramente el efecto, es pequeño, son 12 pacientes, de los cuales 10 revirtieron su síndrome hepatorrenal. Se asoció una disminución significativa de renina, de aldosterona, aumento de débito urinario, natriuresis, natremia, efecto bastante positivo, pero N de 12 pacientes. ¿Existen otros tratamientos para hepatorrenal? Se intentó midodrina y octreotide, pero claramente el efecto es significativamente menor comparado con terlipresina. Actualmente esto no se recomienda, no funciona, así que no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí les voy a mostrar por qué no funciona. Y es porque la respuesta presora de midodrina con octreotide es significativamente menor que con terlipresina y sabemos que eso va a ser una de las variables que determina la respuesta al tratamiento. Vamos a entrar al último punto y al área pequeña, digamos, de la controversia. ¿Qué usar? ¿Terlipresina o noradrenalina? ¿Qué es lo que es más recomendable para este uso? Primero, una respuesta fisiopatológica que tiene que ver con los efectos sistémicos de ambas drogas. La terlipresina tiene un perfil bien interesante, que es que tiene un efecto vasoconstrictor del territorio esplácnico, disminuye la hipertensión portal, por eso lo usamos en hemorragia varicial. Además tiene efecto en la presión sistémica y efecto en el flujo sanguíneo renal y en la excreción de sodio urinario. La noradrenalina también tiene efectos positivos en la vasocontracción esplácnica, contribuye en eso, aumenta la presión. No tiene efecto a nivel portal, por eso no lo usamos en hemorragia varicial y al menos en modelo animal no aumenta el flujo renal, ¿ya? Modelos animales, ¿okay? Pero sí aumenta la excreción de flujo urinario. Ese es el perfil individual de cada droga para que se conozca. Y hay estudios que han comparado ambas drogas, sí, y tienen resultados comparables tanto en reversión de síndrome hepatorrenal, pero ojo, el gran problema son los N. Son estudios de 20 pacientes por rama, en total 40 pacientes por rama. Son estudios con poca potencia, son pequeños, es difícil dar una respuesta definitiva con ese tamaño muestral, pero son comparables. En estos 3 estudios son ambos comparables los resultados. Y en mortalidad también los resultados son comparables. Cosa interesante, y esto sacado de epistemónicos, esta red de medicina basada en evidencia, es que aparentemente noradrenalina tiene menos efectos adversos que la terlipresina en cuanto a isquemia. Por lo tanto, el perfil de seguridad podría ser superior al de terlipresina. Y ese es un punto a favor de noradrenalina. Pero si vemos base de datos Cochrane, y yo concuerdo un poco con esto, todavía faltan estudios para decir categóricamente que son equivalentes o no. Son pequeños los datos que tenemos. Y un dato adicional que tiene que ver con cómo usamos terlipresina. Recientemente, el año 2016, el doctor Cavalin publicó este estudio, donde hizo un estudio prospectivo, randomizado, controlado, síndrome hepatorrenal tipo 1, comparó terlipresina por bomba de infusión continua versus bolo, y ustedes ven resultados bien interesantes. Usando bomba de infusión continua se requieren dosis menores de terlipresina para revertir el síndrome hepatorrenal. Las tasas de respuesta fueron muy similares. La mortalidad fue comparable, es un N pequeño,
pero al menos comparable. Y la tasa de eventos adversos significativamente menor en el grupo que recibió infusión continua con terlipresina. Esto es importante, 20% versus 40%. Y aquí 3 pacientes con terlipresina en bolo tuvieron sospecha de isquemia intestinal, ninguno de los que usaron infusión continua. Esto es tremendamente relevante, este dato, porque puede aumentar el perfil de seguridad de terlipresina, que 40% de efectos adversos es absolutamente algo alarmante. Así que es muy relevante considerarlo. Y finalmente, para poner en perspectiva, el tratamiento mejor no es ni la terlipresina, no es noradrenalina, el tratamiento mejor para un hepatorenal es el trasplante hepático. El trasplante hepático tiene sobrevida de 180 días de 90% en esta serie, versus 50% los pacientes respondedores a terlipresina y no respondedores prácticamente ninguno sobrevivió. Así que no perder la perspectiva, tener presente el tema trasplante hepático, que es el que realmente va a solucionar la situación de fondo. Así que finalmente, para concluir, responder las 3 preguntas que planteé inicialmente. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico en síndrome hepatorenal? Aquí, etapa 2, vale decir aumento de 2 veces el valor basal de creatinina, sin respuesta a suspensión de diuréticos ni aporte de albúmina y sin otras causas evidentes de falla renal. Ese es el momento de iniciar la terapia con vasoconstrictores más albúmina. La segunda pregunta, ¿cuán efectivo es el tratamiento farmacológico del síndrome hepatorenal? La respuesta la tenemos basado en terlipresina principalmente, tasa de respuesta 40-50%, tasa de respuesta completa 25-35%, reducción de mortalidad aproximadamente en un 34%, es efectivo. Pero el acápite de que trasplante hepático es mucho más efectivo, así que tenerlo siempre presente. Y la respuesta a la controversia, noradrenalina y terlipresina tienen una respuesta comparable, pero en estudios pequeños. ¿Cuál usar? Depende de la disponibilidad de recursos en el centro individual. Si es que está disponible la terlipresina, yo puedo usar terlipresina. Si tengo noradrenalina, usar noradrenalina. Considerar el perfil cardiovascular de mi paciente. Si un paciente con tremendamente cardiópata o vasculópata, voy a considerar usar noradrenalina o terlipresina en bomba de infusión continua para evitar efectos adversos, pero siempre tener presente que terlipresina tiene estudios más consistentes, de mayor volumen, así que yo creo que por ahora terlipresina tiene algunos puntos adicionales sobre noradrenalina, pero en la práctica, en muchos hospitales no tenemos terlipresina por términos de costo, disponibilidad. Me parece que noradrenalina es una excelente alternativa al uso de terlipresina. Muchas gracias.